Hermanos y hermanas, qué bendiciones comenzar este nuevo año buscando la presencia de Dios juntos. Hoy quiero que reflexionemos sobre algo que muchas veces ponemos en pausa o dejamos a medias, nuestra vida de oración. ¿Cuántas veces hemos orado por algo con fervor, pero al no ver respuestas inmediatas, hemos desistido? Jesús nos enseñó que la oración persistente es clave para nuestra relación con Dios y para ver su obra en nuestras vidas. En Lucas 18, 1, 8, encontramos la parábola de la viuda insistente. Imaginen esta escena, una mujer enfrentando la injusticia, sin recursos, pero con una determinación tan grande que, día tras día, buscaba al juez hasta que él le hizo justicia. Jesús contó esta historia para que aprendamos a orar siempre y no desmayar. En Mateo 7 del 7 al 8, Jesús nos hace otra invitación poderosa: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. ¿Por qué Jesús lo repite 3 veces? Porque quiere que entendamos que la persistencia no es un acto de desesperación, sino de fe. Dios no se cansa de escuchar nuestras oraciones, y nosotros no debemos cansarnos de orar. Este tema es crucial porque muchas veces no vemos respuestas no porque Dios no esté obrando, sino porque nos falta persistencia. Por eso, hoy exploraremos 5 claves para fortalecer nuestra vida de oración persistente, basándonos en las Escrituras. Estas claves nos ayudarán a orar con fe, a esperar en Dios y a permitir que Él transforme nuestras vidas mientras esperamos su respuesta. Así que te pregunto, ¿estás listo para profundizar en tu vida de oración este año? ¿Estás dispuesto a buscar a Dios con todo tu corazón, aun cuando la respuesta no llegue de inmediato? Acompáñame mientras descubrimos juntos cómo la oración persistente no solo abre las puertas del cielo, sino que también transforma nuestros corazones. Vamos a aprender y a ser desafiados por su palabra. La primera clave es tener una fe inquebrantable. Hermanos, para comenzar con la primera clave de la oración persistente, quiero que recordemos lo que dice Hebreos 11 versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La oración persistente no comienza en nuestras palabras, sino en el corazón. Si no tenemos fe en que Dios nos escucha y que Él tiene el poder para responder, nuestras oraciones serán solo palabras vacías. La fe es la base de toda oración verdadera. Es como el cimiento de una casa, sin ella, todo se derrumba. Pensemos en la viuda de Lucas 18. ¿Qué hizo que ella siguiera insistiendo ante el juez, día tras día? Su fe. Ella estaba convencida de que su causa era justa y de que podía recibir justicia si persistía. Del mismo modo, cuando oramos, necesitamos tener una fe inquebrantable de que Dios está obrando, incluso si no lo vemos. Pero aquí está el desafío: ¿qué hacemos cuando las respuestas no llegan? Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en fe, aun cuando todo parecía perdido. Abraham, quien esperó años por la promesa de un hijo. Moisés, quien confió en que Dios liberaría a Israel, a pesar de las plagas y el faraón. Elías, quien oró 7 veces para que lloviera, aun cuando el cielo estaba despejado. Todos ellos tenían algo en común, una fe inquebrantable que los llevó a orar y esperar en Dios. Hermanos, nuestra fe no debe depender de los resultados inmediatos, sino del carácter de Dios. Él es fiel, Él es poderoso, y sus tiempos son perfectos. Como dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Te invito hoy a examinar tu corazón. ¿Estás orando con fe? ¿Confías realmente en que Dios escucha y responderá, aunque no sea en el momento que esperas? Si tu fe ha estado débil, pídele al Señor que la renueve. Recuerda que la fe no solo nos lleva a orar, sino que nos sostiene mientras esperamos su respuesta. Segunda clave: paciencia activa. Hermanos, después de hablar de la fe inquebrantable, pasamos a una clave que muchas veces nos cuesta aplicar: la paciencia activa. La oración persistente requiere aprender a esperar en Dios con una actitud de esperanza y confianza. El Salmo 40 versículo 1 nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. ¿Notan cómo el salmista une la paciencia con la certeza de que Dios escucha? No es una espera pasiva, resignada, sino una espera llena de expectativa. Ahora, pensemos en esto: esperar no es fácil. A veces sentimos que nuestras oraciones se quedan en el aire, que no hay señales de que Dios esté obrando.
pero debemos recordar que los tiempos de Dios no son los nuestros. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos un fragmento. Un ejemplo claro de paciencia activa es Abraham. Dios le prometió descendencia numerosa como las estrellas del cielo, pero tuvo que esperar 25 años antes de ver el nacimiento de Isaac. Durante ese tiempo, Abraham no dejó de creer en las promesas de Dios, y su fe fue fortalecida en el proceso. Entonces, ¿qué significa tener paciencia activa mientras oramos? 1. Seguir orando sin desmayar. La viuda de Lucas 18 no dejó de insistir, aunque el juez no actuaba de inmediato. Su persistencia muestra que la espera no significa inactividad, sino perseverancia. 2. Mantener una actitud de confianza. Mientras esperamos, debemos evitar que la ansiedad o el desánimo nos invadan. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. 3. Aprovechar el tiempo para crecer espiritualmente. Dios usa la espera para moldearnos. En esos momentos, podemos aprender a depender más de Él, a buscar su voluntad y a desarrollar un carácter más parecido al de Cristo. La paciencia activa no es simplemente aguantar, es una muestra de fe en acción. Es decirle a Dios: no entiendo tus tiempos, pero confío en ti. Mientras espero, seguiré orando, alabándote y creyendo que tu respuesta llegará en el momento perfecto. Hermanos, ¿estamos dispuestos a esperar en Dios, aun cuando no veamos resultados inmediatos? Recuerda que, mientras tú esperas, Él trabaja. Como dice Isaías 40 versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Permite que la paciencia activa sea una demostración de tu confianza en el Señor. No te rindas, sigue adelante. La respuesta llegará. Tercera clave: comunión constante. Hermanos, al llegar a la tercera clave de la oración persistente, hablamos de algo fundamental: la comunión constante con Dios. Esto es más que orar de vez en cuando o solo en momentos de necesidad, que es mantener una relación viva y continua con nuestro Padre Celestial. En 1 de Tesalonicenses del 5 al 17, Pablo nos da una instrucción clara y sencilla: orad sin cesar. Ahora, ¿qué significa esto? No se trata de estar todo el día de rodillas, sino de vivir con un corazón en constante conexión con Dios. Es tener la seguridad de que podemos hablar con Él en cualquier momento y lugar, sabiendo que Él está cerca. Jesús es nuestro mejor ejemplo. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús mantenía comunión constante con el Padre. Aunque estaba ocupado con su ministerio, siempre apartaba tiempo para orar. En Lucas 5 versículo 16, se dice: mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. Jesús sabía que para cumplir su misión necesitaba estar en comunión continua con Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros practicar esta comunión constante? 1. Orar en todo momento. Haz de la oración parte de tu día a día. Habla con Dios mientras trabajas, caminas o haces tus tareas. No necesitas palabras elaboradas, basta con un corazón sincero. 2. Escuchar a Dios. La oración no es solo hablar, sino también escuchar. Dedica tiempo a leer su palabra, porque es a través de ella que Él nos habla y guía. 3. Vivir en dependencia de Dios. Reconoce que no puedes enfrentar la vida por tus propias fuerzas. Invita a Dios a cada aspecto de tu vida, desde las decisiones más grandes hasta los detalles más pequeños. Hermanos, cuando vivimos en comunión constante con Dios, nuestra oración persistente se fortalece porque entendemos que no estamos solos. Dios no es un juez lejano al que tenemos que convencer, sino un Padre amoroso que siempre está dispuesto a escucharnos. El resultado de esta comunión constante es una vida llena de paz y propósito. Como dice Juan 15 versículo 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Permanecer en Él significa vivir conectados a su amor y su voluntad. Te pregunto, ¿estás buscando a Dios solo en momentos de necesidad, o estás cultivando una relación diaria con Él? Hoy es el momento de renovar nuestra comunión con Dios, porque en esa conexión encontramos la fuerza para orar sin cesar y perseverar en la fe. Cuarta clave: gratitud anticipada. Hermanos, la cuarta clave de la oración persistente es una de las más transformadoras: dar gracias a Dios antes de recibir la respuesta.
Esto puede parecer extraño al principio, pero cuando oramos con gratitud anticipada, estamos declarando nuestra fe en que Dios ya está obrando, incluso si todavía no vemos los resultados. En Filipenses 4 del 6 al 7, Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Notemos cómo la acción de gracias está entrelazada con la oración. No solo debemos pedir, sino también dar gracias porque confiamos en que Dios escucha y responderá según su perfecta voluntad. ¿Por qué es importante la gratitud anticipada? 1. Refuerza nuestra fe. Cuando damos gracias por lo que aún no vemos, estamos diciendo: Señor, confío en ti, incluso antes de recibir la respuesta. Esto fortalece nuestra relación con Él. 2. Cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en la falta o el problema, la gratitud nos permite enfocarnos en el carácter fiel y amoroso de Dios. 3. Nos llena de paz. Como dice el versículo, cuando damos gracias, la paz de Dios llena nuestros corazones. Ya no estamos ansiosos, sino confiados en que Él tiene el control. Un ejemplo poderoso de gratitud anticipada es el de Jesús en la alimentación de los 5,000. Antes de repartir los panes y los peces, Jesús dio gracias, Juan 6 versículo 11, aunque lo que tenía parecía insuficiente. En su gratitud, demostró fe en que el Padre proveería, y así fue. ¿Cómo podemos practicar la gratitud anticipada? 1. Inclúyela en tus oraciones. Agradece a Dios no solo por lo que ya ha hecho, sino por lo que hará. Por ejemplo, en lugar de decir: Señor, dame fuerzas, puedes decir: gracias, Señor, porque sé que me darás la fuerza que necesito. 2. Escribe un diario de gratitud. Lleva un registro de las bendiciones que ya has recibido y de aquellas por las que estás orando, confiando en que Dios responderá. 3. Recuerda sus promesas. Cuando dudas, medita en las promesas de Dios en la Biblia y agradece porque Él siempre cumple su palabra. Hermanos, la gratitud anticipada nos lleva a descansar en la soberanía de Dios. Es una declaración de fe que dice: Señor, tú eres bueno, y confío en que responderás en el momento y la forma perfecta. Hoy te invito a orar con gratitud. Antes de terminar, quiero dejarte con 1 de Tesalonicenses 5 versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Incluso en la espera, incluso en la incertidumbre, podemos agradecerle porque su amor nunca falla. Quinta clave, sumisión a la voluntad de Dios. Hermanos, hemos llegado a la quinta clave de la oración persistente, y es quizás la más difícil de aceptar, pero también la más poderosa: someternos a la voluntad de Dios. Persistir en la oración no significa que siempre recibiremos exactamente lo que pedimos, sino que buscamos alinearnos con los planes perfectos de Dios, confiando en que su voluntad es mejor que la nuestra. En Mateo 26 versículo 39, vemos un momento clave en la vida de Jesús. En el Getsemaní, sabiendo lo que estaba por venir, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esta oración, Jesús nos muestra lo que significa la sumisión total: expresar nuestros deseos con honestidad, pero al final rendirnos a la voluntad del Padre. ¿Por qué es importante someterse a la voluntad de Dios? 1. Dios sabe lo que es mejor. Aunque a veces no entendamos su plan, debemos recordar que Él ve el panorama completo. Como dice en Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. 2. La sumisión nos libera del control. Muchas veces queremos que nuestras oraciones sean respondidas de una manera específica, pero rendirnos a Dios nos libera de esa carga y nos da paz. 3. Dios responde según su voluntad perfecta. En 1 de Juan 5 versículo 14, se nos asegura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pensemos en Pablo. En 2 de Corintios 12 del 7 al 9, él habla de un aguijón en la carne, que pidió al Señor que le quitara 3 veces, pero Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aceptó la voluntad de Dios, reconociendo que lo que parecía una carga era, en realidad, una forma de experimentar la gracia y el poder de Dios. ¿Cómo practicamos la sumisión en la oración? 1. Ora con honestidad, pero con humildad. Expresa tus deseos al Señor.
pero concluye como Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. 2. Confía en que las respuestas de Dios siempre son para tu bien. Puede que la respuesta sea sí, no o espera, pero todas están dentro de su amor y sabiduría perfecta. 3. Permite que Dios transforme tu corazón. A veces, mientras persistes en la oración, Él no cambia la situación, sino que te cambia a ti. Hermanos, la sumisión a la voluntad de Dios no significa resignación, sino confianza total en su bondad y soberanía. Cuando oramos de esta manera, no solo buscamos respuestas, sino una relación más profunda con el Señor. Quiero animarte hoy con las palabras de Romanos 8 versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Confía en que su plan para ti es bueno, incluso si no siempre entiendes el proceso. ¿Estás dispuesto a rendirte a su voluntad en este nuevo año? Recuerda que, al hacerlo, estás poniendo tu vida en las manos más seguras y amorosas que existen. Hermanos amados, hoy hemos explorado juntos las 5 claves de la oración persistente: fe inquebrantable, paciencia activa, comunión constante, gratitud anticipada y sumisión a la voluntad de Dios. Estas no son solo palabras o pasos a seguir, sino un llamado a vivir una relación más profunda con el Señor. La oración persistente no es simplemente repetir peticiones, es un acto de confianza, un compromiso de nuestro corazón con un Dios que siempre escucha, siempre cuida y siempre responde. Tal vez hoy sientes que tus oraciones no han sido respondidas, que la espera es larga o que el camino es incierto. Pero recuerda esto: cada palabra que elevas al cielo llega al corazón de un Padre amoroso que está trabajando, incluso cuando no lo ves. Jesús nos enseñó que la oración es el camino para acercarnos al Padre, para ser transformados, y para encontrar paz en medio de las tormentas. No importa lo que enfrentes hoy, no dejes de orar. Persevera. Confía. Agradece. Sométete. Porque cuando persistimos en la oración, no solo buscamos respuestas, sino que nos encontramos con el mismo Dios. Quiero animarte a poner en práctica estas claves. Haz de la oración una prioridad diaria, una conversación sincera con tu Creador. Y recuerda, Dios no solo responde en su tiempo, sino que también camina contigo en el proceso. Oremos juntos. Señor amado, venimos ante ti con corazones llenos de gratitud por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque nos escuchas siempre, porque no estamos solos en nuestras luchas y porque tus planes son perfectos. Padre, enséñanos a orar con fe, a esperar con paciencia, a mantenernos en comunión contigo cada día. Ayúdanos a dar gracias, incluso antes de ver las respuestas, y a someternos a tu voluntad con confianza, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Llena nuestros corazones de tu paz y enséñanos a caminar contigo, perseverando en oración y confiando en que tu amor nunca falla. En el nombre precioso de Jesús, oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este primer encuentro del año de Caminando con Jesús, una producción de la Primera Iglesia Bautista de South San Francisco. Te invitamos a nuestro próximo video, donde exploraremos juntos cómo vivir una vida que refleje a Cristo en cada área. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga, y recuerda, sigue orando, sigue confiando, porque nuestro Señor siempre es fiel.